Optimizar impuestos y deducciones. A lo largo de más de 20 años como asesor, he visto múltiples negocios, empresas y actividades. Hay un factor común, sin importar el país, giro de negocio o tamaño. El factor común es la aplicación de costos y gastos y la deducción de impuestos. Este corto video abarcará únicamente los impuestos en Ecuador y está diseñado para ser una herramienta de consulta y referencia. En primer lugar, debo aclarar que la ley tributaria en el país no es susceptible de interpretar por parte de contadores, abogados, empresarios o cualquier profesional. La ley se considera clara y concisa. Para cualquier eventualidad en cuanto a su tenor, será complementada con el Código Tributario, el reglamento respectivo y las resoluciones emitidas por los entes de control y el SRI. Además, existe una metodología de consulta sobre cualquier aspecto que se pudiese considerar gris. Debo aclarar que existe el principio de no retroactividad, es decir, cualquier cambio, modificación, reforma o aclaración será a futuro. Y hago esta aclaración porque he escuchado hasta la saciedad el argumento de asesores tributarios que hablan de tal o cual interpretación y afirman tener una especie de sexto sentido en cuanto a lo fiscal, lo cual es absurdo. Claro, es importante recalcar que en derecho privado y en aspecto impositivo es derecho privado, que es lo que nos compete, lo no prohibido está permitido. Pero esto en ningún momento implica interpretar la ley. Esta famosa interpretación de la ley, de las que les hablo, se conoce como elusión tributaria y es un delito penado con cárcel en Ecuador. Si deseas más información sobre las tipificaciones de los delitos tributarios, tenemos un video disponible al respecto. Ok, entremos en materia. La ley establece que se pague impuestos sobre la renta en una manera progresiva para personas naturales y en una tarifa fija para empresas o sociedades. Y su liquidación es anual de acuerdo al periodo calendario. En primera instancia hablaremos de los ingresos, definidos en la ley como los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del capital, del trabajo o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. En efecto, está definido claramente que cualquier ingreso será tributable, sea este ingreso correspondiente al pago de bienes o servicios o aunque fuese un obsequio, y esto aplica para cualquier persona o empresa que esté domiciliada en Ecuador o que haya transcurrido más de 183 días calendarios, aun cuando no fuese de nacionalidad ecuatoriana. La excepción a la regla, claro, está en aquellos ingresos establecidos expresamente como tal, sea de misiones diplomáticas, convenios internacionales o afines. Para personas naturales están exentos los viáticos, décimos, dotaciones en especie, por ejemplo uniformes, aportes a seguridad social y afines. Existen ONGs o fundaciones cuyo remanente, es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus costos, siempre y cuando sean invertidos en la razón de ser de esta organización. Para calcular el valor de la base gravada o remanente se utilizará todos los ingresos y se disminuirá todos los costos y gastos del giro del negocio. Esto es importante. Se considera no deducible, es decir, no se puede disminuir el valor a pagar de impuestos sobre aquellos gastos o costos que estén fuera del giro del negocio. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? Costo será todo concepto utilizado para producir tanto un bien o un servicio. En el caso de una fábrica es relativamente sencillo determinar la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Pero podemos aplicar el mismo concepto para empresas comerciales, ya que tenemos el costo de la mercadería. Es importante que el costo debe ser calculado como promedio ponderado, ya que ninguna otra metodología es permitida por la ley. Dentro de estos costos también tenemos la distribución, incluyendo comisiones, transporte, depreciaciones, etc. Para las empresas de servicios el costo estará determinado por salarios, comisiones y remuneraciones de asesores, servicios básicos y relacionados y otros como arriendos requeridos para proveer el servicio. Gasto, por otro lado, es todo concepto requerido para la operación normal del negocio, pero que no puede ser direccionado o identificado hacia la producción o compra del bien o servicio, sean estos salarios administrativos y otros afines. Es decir, todo aquello que no puedo identificar como costo se considerará un gasto. Intereses, seguros y afines podrían ser un costo o un gasto de acuerdo a cómo hayan sido generados. Si deseas obtener mayor información al respecto, no dudes en contactarnos. Adicional, es importante recalcar que para que sea considerado en estos conceptos, es decir, costo o gasto, debe cumplir con al menos 4 requisitos. 1. Debo tener factura o nota de venta que respalde la compra. 2. Debo haber efectuado la retención de impuestos si aplica.
3. El pago debe ser bancarizado, excepto para valores muy pequeños. Y 4. Debe ser del giro del negocio. ¿Cuáles son las deducciones adicionales? Existen varios conceptos que me permiten disminuir la base gravada sin implicar egreso de dinero en este periodo fiscal. Y eso lo trataremos más adelante en este curso. Simplemente para ejemplificar cómo funciona, cómo se llega a la base gravada. Si tuviese ingresos de 12,000, costos de 4,000, gastos de 3,000, mi base gravada es 5,000. De eso, tengo que calcular la participación de trabajadores, o PTU, que es el 15% sobre estos $5,000, es decir, mi base para tributar al Estado es 4,250. Los siguientes conceptos son permitidos la deducción o gasto en la que no existe un egreso real adicional. Sin embargo, existen límites y condiciones para obtener este beneficio. Para conocer a detalle, debes contactarnos para pedir un asesoramiento adicional. Iniciamos con las pérdidas económicas de ejercicios anteriores. Pueden ser deducibles con un límite porcentual. Las pérdidas reales, robos, daños, hurtos, etc., siempre y cuando no hayan sido reconocidas por aseguradoras. La depreciación y amortización en base a las tablas máximas permitidas, siempre y cuando estas depreciaciones correspondan a tecnologías limpias, serán deducibles al doble. Es decir, si tengo una fábrica e invierto en un equipo para disminuir el ruido o la contaminación y la depreciación de esa máquina hubiese sido $2,000, me permite la ley deducir $4,000, es decir, el doble, el 200% por este concepto. El incremento neto de empleo es otra opción. Quiere decir que si de un año a otro incremento mis empleados y trabajadores, por lo menos durante 6 meses fijos, el valor deducible será del 200% de todo aquello que se ha pagado en salarios, comisiones, remuneraciones adicionales a este personal. También podemos utilizar un beneficio en los valores pagados por capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo o innovación tecnológica que mejore la productividad, nuevamente con un beneficio del 200%, es decir, el doble. Gastos para mejorar la productividad a través de las siguientes actividades: pagos para asistencia técnica, desarrollo de productos, estudios de mercado, análisis, siempre y cuando sean relacionados a competitividad, tendrán asimismo un beneficio del 200%. Aquellos egresos en gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, sea en ferias, ruedas de negocio o participación internacional, serán deducibles al 150%. Recuerda que todos y cada uno de estos conceptos tienen determinados límites y condiciones para ser beneficiarios de este. Para recibir asesoría específica sobre tu negocio, contáctanos.